Hoy vamos a hablar, seguimos con nuestro estudio de Marcos tras las huellas del Maestro, y hoy voy a hablar de la gloria del Maestro. Vamos a ir a Marcos 9:2. Entramos ya en situación, Marcos 9. Marcos 9, versículo 2. Creo que ya necesito gafas. Dilo. Se me pegó la presbicia de la mano. Estaba tratando de detener eso, pero no fue posible. Marcos 9, versículo 2. Dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Versículo 11. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Esto lo conocemos frecuentemente como la transfiguración de Jesús. Y definitivamente es una gloria, es una muestra de la gloria de Jesús. Básicamente lo que hace Jesús es mostrarse tal como es en el cielo, delante de sus discípulos más cercanos. Estamos frente a uno de los eventos más gloriosos y majestuosos jamás descrito: la transfiguración del Maestro, la revelación de su gloria. Pedro, Jacobo y Juan presenciaron el milagro de la transfiguración, y fue un milagro que ciertamente transformó las vidas, o sus vidas, de una forma radical. Ahora, ¿cuál es la expectativa para nosotros? Que ocurra lo mismo. No podemos pasar o quedar inermes ante algo como esto. Porque yo sé que cuando leemos la Biblia pasamos derecho. Tal vez hemos leído muchas veces este pasaje y no hemos entendido qué pasó ahí. ¿Por qué aparecen Moisés y Elías? Tal vez hemos pasado muchas veces de largo por allí y no nos hemos detenido a pensar cuál es el propósito de la transfiguración de Jesús. Yo me hacía la misma pregunta, y la verdad, estudiando el pasaje me ayudó a entender mucho más frente a quién estoy, de quién soy discípulo y a quién sigo, a quién debo glorificar y a quién debo honrar. La transfiguración de Jesús, la gloria de Jesús, tiene que transformar radicalmente mi vida. Tiene que transformar radicalmente tu vida. Solamente pregúntate, ¿cuál hubiera sido tu reacción,
tu respuesta si hubieras presenciado la transfiguración de Jesús? Yo sé que este es uno de los eventos o de las narrativas en los evangelios que para muchos es una especie de tropiezo. ¿Cuánto de esto puede reducirse simplemente a ser una fábula? ¿Cuántos de nosotros pensaríamos tal vez eso no pasó, eso no ocurrió? Tal vez los discípulos se tomaron algo raro, les cayó mal y vieron cosas que, producto de la indigestión. Podemos llegar a pensar eso. Pero ¿cómo sé yo que lo que está ahí escrito es verdad? Muchas personas pueden llegar a preguntarte eso, o preguntarse eso. Pero lo cierto es que ocurrió. Que Pedro, Jacobo y Juan, y quiero volver a ese argumento y volveré o regresaré mucho a ese argumento, porque Pedro, Jacobo y Juan dieron sus vidas por el asunto de la transfiguración. Es decir, para ellos esto fue una realidad. Y cuando Jesús resucitó, se acordaron de la transfiguración. Se acordaron de la gloria de Jesús. Y entregaron sus vidas por eso. ¿Tú no ves que en algún momento Pedro, Jacobo y Juan dijeron, no, eso no fue verdad, fue que estuvimos indigestados? Nos tomamos algo ahí raro, el pan tenía levadura, alguna cosa rara y nos cayó mal. Y por eso vimos algo que no era. Pero lo cierto es que eso cambió las vidas de Pedro, Jacobo y Juan. La pregunta hoy que tienes que hacerte es, ¿cómo vas a responder al evento de la transfiguración? Ahora, vamos a ver varias cosas que tienen que ver con el contexto histórico de lo que sucedió allí. De pronto les puede parecer un poquito denso. Entonces les quiero pedir el favor de que se sacudan y se despierten. ¿Listo? Porque voy a estar leyendo algunas cosas para ubicarlos allí. Porque es necesario saber eso para entender qué fue lo que pasó. ¿Listo? Al igual que Marcos, lo primero que vemos allí, hay tres momentos en el pasaje. Y el primero es, en esencia, la transfiguración. Al igual que Marcos, en Mateo 17:1, parece contar solamente los días transcurridos entre la confesión de Pedro y la transfiguración, mientras que Lucas, empleando una expresión más amplia, dice unos 8 días después. Lucas 9:28 dice eso. Uno podría decir, bueno, ahí hay una contradicción. ¿Cómo así que Marcos dice que 6 días, Mateo dice que 6 días, y Lucas dice que 8 días? ¿Alguno de los dos está mintiendo? No necesariamente están mintiendo, no es una contradicción, simplemente Lucas no cuenta 2 días, Mateo y Marcos no cuentan 2 días, Lucas sí los cuenta. Es como si dijéramos una semana después para referirnos a 8 días o a 7 días. De hecho, algunos de nosotros consideramos que una semana tiene 5 días, de lunes a viernes, porque es la semana que laboramos, ¿verdad? Algunos laboran más, pero no, trabajé toda la semana. Y cuando tú dices toda la semana, algunos se imaginan 7 días, otros se imaginan 5. Hay unos que para la semana tiene 2 días. Entonces, trabajé toda la semana, pero fueron 2 días. Entonces, ese es el punto. No hay ninguna contradicción. Simplemente, Lucas es un poquito más específico, y ahorita vamos a ver algunos pasajes donde él es más específico, pero no significa que es contradictorio. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué razón? Estos 3 discípulos tenían una relación muy estrecha y muy cercana con Jesús. Ellos también estuvieron con Jesús cuando sanó a la hija de Jairo y cuando fue al Getsemaní a orar. Eso indica que había una relación muy cercana entre ellos 3. Por eso los tomó y se fue aparte con ellos. Al parecer eran sus amigos más cercanos. Al parecer Jesús compartía su corazón con estos 3 discípulos. Eso también nos deja una lección a nosotros. ¿Qué tipo de amistades tenemos hoy en día? ¿Qué tan profundas son? ¿O qué tan superficiales son? Cuando yo veo a Jesús,
Ve un hombre que tenía amistades profundas. Los hombres generalmente no tenemos amistades profundas. Los hombres tendemos a ser demasiado superficiales, demasiado irreales. Y a mí me llama la atención cuando Jesús toma a Pedro, Jacobo y a Juan. Pedro no es que fuera muy profundo que digamos, pero era real. Lo mismo que Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran gente de un temperamento muy fuerte. Quisieron incendiar toda una población en una ocasión. Pero eran hombres muy cercanos al corazón de Jesús. Hay dos cosas aquí que me llaman mucho la atención. Uno, ¿qué tan cercano estás al corazón de Jesús? Y dos, ¿qué tan profundas son tus relaciones? Porque Jesús tenía relaciones muy profundas. Y en el cristianismo, ¿sabes una cosa? Eso es algo que hoy no se ve. Las relaciones en el cristianismo hoy en día no son relaciones. Son relaciones, entre comillas, de iglesia. Pero no relaciones con respecto a la fe. Y lo que tú ves en Jesús era que Jesús tenía hombres muy cercanos a su corazón, con los que podía contar y con los que podía abrir su corazón, su vida, sus luchas, sus tentaciones. Jesús fue tentado. ¿Se acuerdan cuando fue tentado en Mateo 4 en el desierto? ¿Cómo supimos que fue tentado si estaba solo? Tuvo que haber abierto su corazón con alguien, con Mateo, con sus discípulos más cercanos. Y fui tentado en el desierto. Me tentaron con esto, me tentaron con esto y me tentaron con esto. Pero fui victorioso. ¿Qué tan profundas son tus relaciones? ¿Qué tan cercanas son? ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? Porque si vivimos un cristianismo de cada domingo, eso no es cristianismo. Eso es iglesianismo. ¿Qué tan profundo está siendo? Eso es un desafío que viene aquí de parte de Jesús. Cuando yo lo veo, a mí me impresiona profundamente ver las relaciones de Jesús. Toma a estos hombres, sus más cercanos, para transfigurarse delante de ellos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú eres cercano a Jesús, Jesús te revela cosas que a los demás no. Así es, sí. Porque te interesa estar con Él. Porque te interesa su corazón. Porque te interesa tener una relación profunda con Él. A veces, cuando vemos a Jesús distante en nuestras vidas, no es que Él se haya alejado. Si tú sientes que Dios está lejano de ti, adivina quién se alejó primero. Tú te alejaste. Porque la Biblia dice que Dios es fiel. Jesús le muestra cosas a quienes quieren conocerlas. ¿A quien no las quiere conocer? Pues no. Si tú no quieres ir a mi casa, ¿para qué te invito? ¿Sí o no? Si tú no quieres pasar tiempo conmigo, ¿para qué te invito? No tiene sentido. ¿Por qué habría de darte yo lo mejor de mí si tú no lo quieres? Sería absurdo, sería una relación tensa. Entonces aquí voy yo cuando, aunque Jesús es muy compasivo, lógicamente, muy amoroso y tiene mucha gracia con nosotros y nos espera y es muy paciente. Pero esas cosas, si tú quieres realmente conocer a Jesús, conocer esas verdades profundas de las Escrituras, tienes que interesarte realmente por Jesús. Tienes que interesarte por su corazón, por sus enseñanzas, por su palabra, por tener una relación con Él. Yo creo que ya es hora de terminar con ese cristianismo tan superficial, tan vacío, tan hueco. Tiene que ser algo que de verdad sea sustancioso. Que cuando te acercas a las Escrituras, te sientas y las lees, no te duermes. Sino que realmente te interesa conocer a Jesús. Porque de eso es lo que se trata. Eso puedo aprender ahí. De ese evento de Jesús con sus discípulos. Berkeley hace un comentario respecto a la transfiguración y dice:
Nos encontramos cara a cara con un incidente de la vida de Jesús que está revestido de misterio. Solo podemos tratar de entenderlo. Marcos dice que esto sucedió 6 días después de los incidentes de los alrededores de Cesarea de Filipo. Lucas dice que sucedió 8 días después. No tenemos aquí una discrepancia. Los dos quieren decir lo que expresaríamos con cosa de una semana después. Tanto las iglesias de Oriente como las de Occidente celebran el recuerdo de la transfiguración el 6 de agosto. No importa lo más mínimo que fuera o no fuera esa fecha exacta, pero es un acontecimiento que haremos bien en recordar. También dice que la tradición dice que la transfiguración tuvo lugar en la cima del monte Tabor. La iglesia oriental de hecho llama la fiesta de la transfiguración el Taborión. Puede que la lección esté basada en la mención del monte Tabor en el Salmo 89:12, pero es desafortunada. El Tabor está al sur de Galilea, mientras que Cesarea de Filipo está bastante lejos hacia el norte. El Tabor no tiene más que 300 metros de altura y en tiempos de Jesús había una fortaleza en la cima. Es mucho más probable que este acontecimiento tuviera lugar entre las nieves perpetuas del monte Hermón, que tiene una altura de 3000 metros y está mucho más cerca de Cesarea de Filipo, y donde la soledad sería mucho más completa. No podemos explicar lo que sucedió, solo podemos postrarnos reverentemente para tratar de entender. Marcos nos dice que la ropa de Jesús se volvió resplandeciente. La palabra que usa es estibelén. Indica los destellos radiantes de una superficie pulimentada, de bronce o de oro o de acero bruñido, o el dorado resplandor de la luz del sol. Cuando el incidente llegó a su fin, una nube los cubrió con su sombra. En el pensamiento judío, la presencia de Dios se relacionaba regularmente con una nube. Fue en una nube donde Moisés se encontró con Dios. Fue en una nube como Dios vino al tabernáculo. Fue una nube lo que llenó el templo que había edificado Salomón cuando se dedicó. Y era el sueño de los judíos que cuando viniera el Mesías, la nube de la presencia de Dios volviera al templo. El que descendiera una nube es una manera de decir que el Mesías había venido, y así lo entendería cualquier judío. Es como lo comenta Barclay. Realmente era una muestra de la gloria de Dios. Ahora vamos a Lucas 9:29. Marquen ahí. Y vamos a Lucas 9:29. Lucas 9:29 dice: mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Ahora, Lucas nos amplía o nos da más detalles de lo que sucedió en la transfiguración. Y un detalle que me llamó la atención es que Lucas dice que mientras Jesús oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Lucas pone de manifiesto la importancia de la oración en la vida de Jesús, y particularmente en sucesos tan trascendentales como estos. Me llama eso la atención. Lucas lo pone de manifiesto. Lo detalla más profundamente que Mateo y Marcos. Y destaca la importancia de la oración en el ministerio de Jesús. Jesús, en los eventos más trascendentales de su vida, pasó mucho tiempo orando. Pasó mucho tiempo con Dios. ¿Qué es la oración? Es simplemente buscar la comunión con Dios. No son rezos sin sentido. No son rezos vacíos. No son rezos impersonales. Es buscar la comunión con Dios. Y Jesús, en estos eventos tan trascendentales, buscó su comunión con Dios. También podemos aprender de Jesús eso. ¿Cuánto estamos buscando comunión con Dios? De Jesús podemos aprender eso. Y recuerden que vamos tras las huellas de Jesús, buscando aprender de Él, de su carácter. Aprendimos ya varias cosas el día de hoy.
Podríamos cerrar aquí y simplemente ir y pensar y reflexionar en estas cosas. Pero hay más cosas que aprender de esto. Nuestras relaciones, pero también nuestra relación con Dios. Cosas muy básicas, pero que a veces por ser tan básicas se olvidan o se dejan de lado. No son tal vez tan importantes. Cuando nos acercamos a Jesús, nos damos cuenta que para Jesús era importante pasar tiempo con Dios. Ahora, no me digas que tú eres más ocupado que Jesús. Tú no tienes tantas ocupaciones como las tuvo Jesús, ni tantas preocupaciones. No creo que exista alguien más ocupado que Jesús. Pero Él tuvo tiempo para su Padre. Él tuvo tiempo para Dios. Él tuvo tiempo para en momentos como estos ir delante de la presencia de Dios. Hoy la excusa más sonante en todos nosotros como cristianos es, o la mayoría de las personas, no tengo tiempo. Se me fue el tiempo. No pude orar. No pude leer mi Biblia porque no tuve tiempo. Y es desafortunado. Porque conforme pasa el tiempo, conforme avanza el tiempo, conforme avanza nuestra sociedad, nuestras vidas se vuelven mucho más complejas, tanto moral como socialmente. Las relaciones, por ejemplo, hoy son mucho más complejas que hace 20 años. ¿Por qué? Porque hay más distracciones. Porque hay más cosas que nos distraen. Ya es muy difícil sentarse a tomarse un café con otra persona, incluso con la familia, porque hay un intruso allí. El celular. Por lo menos el televisor uno no se lo podía cargar para ningún lado. Pero ahora cargas el televisor en un celular. Entonces te sientas a tomar un café con alguien y ya, es complicado. Con nuestros amigos tenemos un compromiso. Vamos a pasar tiempo sin el celular. Amén. Sin el celular. Si vamos a comer en el comedor, sin el televisor y sin el celular. Si vas a orar, no lleves el celular. Por eso les digo, hay cosas que hoy distraen muchísimo más. Y eso ha hecho que nuestras relaciones se vuelvan mucho más complejas y más difíciles. Y eso nos ha hecho personas inmaduras, débiles. Para nosotros es difícil enfrentar desafíos complicados. Es muy difícil relacionarnos, resolver un conflicto. Mejor le envío un emoticón con 10 caritas bravas, o para solucionarlo 50 caritas felices y una mano así. Ya lo resolví, ¿cierto? Nos volvimos incapaces de sentarnos y resolver un conflicto, una diferencia, o incluso de charlar. Sentarnos y simplemente charlar. Jesús hacía eso con sus discípulos. Él caminó con ellos, y el cristianismo es un caminar con Jesús. No es un caminar con el celular. Yo por eso tengo esta mecha. A mucho orgullo, a mucho honor. Solo toma fotos, no tiene linterna, pero me entran a llamar. No, creo que se trata, no tengo nada en contra de los celulares, creo que se trata de disciplina en nuestro carácter. Creo que se trata de disciplinar nuestro corazón y de darle lugar a las cosas y a las personas que les corresponden.
Todo tiene un lugar y debe tener un lugar en nuestra vida. Y tenemos que enfocarnos en las prioridades. Pero no puede ser que un celular nos prive de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con otras personas. Para Jesús no fue así. Por eso es que es tan difícil hoy para nosotros enfrentar cosas difíciles. Por eso nuestra sociedad se deprime tan fácil. No son capaces de soportar la frustración, el dolor. Yo estoy enseñándole eso a mi hijo porque mi hijo no soporta la frustración, no soporta el dolor. Hoy los niños son tan débiles que se caen en el piso y duran llorando 2 horas. Yo me acuerdo que yo me caía y me paraba y seguía. Hay 4 chichones aquí. Yo me acuerdo una vez, pisé un balón. Siempre he sido tronco para el fútbol. Pisé un balón y me di 4 veces contra el piso. 4 chichones, eso es una cosa, es un espectáculo ahí. Pero seguí jugando. Miren, hoy nuestros hijos se crían virtualmente. Yo me acuerdo antes cómo era salir a jugar en el campo. Yo me crié en el campo. Yo salíamos a la selva. Yo me crié en el Bichada. Y nosotros, yo me acuerdo a la fecha, no teníamos miedo de culebras, no íbamos pensando en eso. Mi papá se nos decía, no se vayan a meter por la maleza, vayan por el caminito. Nunca entendimos por qué, pero le hicimos caso. Claro, en la maleza hay muchas, en esa región hay muchas boas. Boas son esas serpientes parecidas a las pitones, pero más pequeñas. Y es un problema encontrarse con un animalito de esos. Pero íbamos y buscábamos cañitos y todas esas cosas, jugábamos, la pasábamos muy rico. Y éramos fuertes. Yo me acuerdo que, si uno se caía por allá, ¿a cuál médico iba? En la selva. Sóbese, mi hijo, y siga, porque no hay nada más que hacer. Hoy nuestros hijos se volvieron débiles, incluso para relacionarse con otros. Son muy débiles, son muy consentidos. Hoy difícilmente un niño tiende su cama, difícilmente un niño lava su plato, difícilmente lleva su plato a la cocina. Ahora, si no puede resolver algo tan básico, imagínate cuando se case, si es que se casa. Si es que alguna muchacha se le envidia a ese muchacho. Imagínate cuando se case y tenga un conflicto con su esposa. Lo primero que va a hacer es buscar a la mamá. Mami, hágale a esa niña. Y como aquí vivimos en un matriarcado, entonces la señora va ahí, la organiza. Yo soy muy franco con las cosas. Me gusta decir las cosas como son. Sí es. Pero desafortunadamente somos así. Hemos educado a nuestros hijos de una forma muy frágil. No son capaces de relacionarse. No son capaces de enfrentar cosas difíciles. Cuando llegan a cosas como las drogas, se dejan influenciar fácil. Porque no hubo alguien que les dijera, eso no está bien. No puede ser que haya niños en Facebook teniendo 8 años, cuando eso es ilegal para un niño de 8 años. O sea, ¿por qué? Pero ¿saben por qué? ¿Dónde está la raíz? Nos alejamos de Dios. Dejamos de ser profundos con Dios. Dejamos de buscar a Cristo profundamente. Nos volvimos seres tecnológicos muy avanzados, pero pigmeos espirituales. Tenemos que pensar y repensar eso. Porque lo que yo veo aquí es un Jesús
que supo enfrentar las cosas difíciles. Dios no tuvo miedo de mandar a Jesús al mundo. Lo mandó. Ve a morir por esta generación, por este mundo que está caído. Ve a morir. Nosotros no encontramos muchas veces la profundidad de estas cosas en las Escrituras porque no nos acercamos a ellas. Queremos ver qué hay para mí y ya. Cómo me resuelven los problemas y listo. Pero nos perdemos de cosas tan profundas como estas. La transfiguración reveló la gloria de Jesús. Reveló su majestad. Jesús es Dios. Cuando tú te acercas a Jesús, te acercas a Dios. Sus discípulos entendieron eso. Estaban frente a Dios. Estaban frente a la gloria de Dios. Cuando vieron la nube, simplemente pensaron: ¡wow! Estamos frente a Dios y no nos hemos muerto. ¿Cómo es cuando tú vas a la Biblia? Te duermes. Tenemos que dimensionar que cuando vamos a orar y cuando estamos con las Escrituras, estamos en la presencia de Dios. O si no, nuestras vidas van a volverse superficiales. Hoy hay muchos cristianos inmaduros, muchos discípulos que no saben afrontar desafíos fuertes en sus vidas, que son incapaces de tomar decisiones, que son incapaces de resolver conflictos, que son incapaces de servir y de poner sus dones al servicio de la iglesia porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Por qué? Nos alejamos de Dios, nos alejamos de las Escrituras. Pero aquí está esto para que aprendamos. Vamos profundamente, vamos a las Escrituras. Si te está costando orar, piensa por qué. ¿Por qué no oras? Pero piénsalo, no simplemente reacciones. ¿Por qué te cuesta tanto orar? Solamente profundiza en eso. Bueno, tal vez necesito conocer más a Cristo, conocer más a Dios para acercarme mejor a Él. Pero piénsalo, no simplemente reacciones. Eso genera gente inmadura. ¿Cómo estás en tus relaciones con tus hermanos? Con Dios. ¿Cómo eres? Si nos visitas por primera vez, ¿qué quieres? ¿Qué buscas aquí? ¿Quieres realmente ser un cristiano? ¿Quieres realmente ser un discípulo de Jesús? ¡Amén! Te queremos ayudar. Pero esto requiere compromiso, requiere profundidad, requiere más que asistencia cada 8 días. Es una vida. Es una vida. No lo podemos reconfigurar de otro modo. Es una vida. Vives para ser un cristiano. Vives para honrar y glorificar a Dios. Así lo entendían estas personas. Lo segundo que ocurre, el segundo momento, es que Moisés y Elías conversan con Jesús. Eso es impresionante. En Lucas 9:30, como les decía, Lucas nos hace una exposición más amplia de lo que pasó allí. Vamos a ver Lucas 9:30. Dice: y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Es más detallado aquí Lucas respecto a la aparición de Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, Moisés, el gran liberador y legislador del Antiguo Testamento, y Elías, el representante de los profetas. La obra de Moisés fue terminada por Josué, nombre que significa el Señor salva, y la de Elías por Eliseo, que significa Dios salva. Ahora Jesús, forma griega del nombre Josué
o Joshua, que significa Dios salva, está a punto de libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado y así llevar a su consumación la obra de Moisés y Elías. O sea que la obra de Moisés y Elías eran un tipo de la obra de Jesús. Por eso Moisés y Elías aparecen allí en esa cena, hablando de la partida de Jesús. ¿A qué partida se refiere? Esta palabra en griego es éxodo, eufemismo acerca de la muerte cercana de Jesús. Es posible que Lucas use esta palabra para vincular la muerte y resurrección liberadora de Jesús con la obra de Dios cuando redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Un mediador entre el pueblo israelita y Dios. ¿Quién es Jesús? El mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién era Elías? El representante de los profetas en el Antiguo Testamento. Y es un tipo de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, que vamos a ver más adelante. Ahora eso es significativo. Pedro interviene, ¿no? Pedro interviene y ¡ah, qué bueno! ¡Qué bueno, Rabí! Y Rabí es una palabra hebrea que significa mi maestro. Y él propone levantar 3 albergues. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Pedro responde de esa manera? Bueno, Pedro debe haber deseado erigir nuevas tiendas de reunión donde se pudiera volver a comunicar con su pueblo. Éxodo 29:42. O quizás estuviera pensando en las enramadas que se usaban en la fiesta de los tabernáculos para celebrar la liberación del pueblo de Israel. De todos modos, parece que estaba ansioso por experimentar la gloria y no el sufrimiento que Jesús había declarado necesario. La verdad, Pedro estaba chocado. Él se chocaba muy frecuentemente. Pero fue un tiempo súper especial. Cuando yo veo esto, simplemente me reconfirma la gloria de Cristo. Que Moisés y que Elías estén presentes en ese momento es significativo para nosotros como cristianos. Porque reconfirma que nuestra fe no es un mito. Reconfirma que nuestra fe no es algo superficial. Es algo, como decía Camilo, que se orquestó antes de la fundación del mundo. Tiene una relevancia eterna. Tiene una relevancia eterna. Es profundo. Si esto no cambia tu vida, no sé que la cambie. Si ver la gloria de Cristo no cambia tu vida, no sé que la cambie. Tenemos el testimonio de estos hombres. Vieron a Moisés, vieron a Elías con un aspecto glorioso. Eso nos confirma que cuando morimos vamos a alguna parte. ¿Verdad? No. Eso lo confirma. Bueno, Elías está vivo, pero Moisés murió. Pero volvió con Jesús. Imagínate, para que Moisés y Elías vuelvan, es porque el evento de la muerte y la resurrección de Jesús era realmente algo significativo. Y solamente se lo mostraron a 3 discípulos: Pedro, Jacobo y Juan, quienes eran más cercanos. ¿Cómo responderías tú a algo así? ¿Qué pasaría si tuvieras el privilegio de verte en algo así? ¿Seguirías siendo el mismo tipo de cristiano que hasta ahora? ¿Qué clase de cristiano serías? Es bueno pensar en esto, porque estamos regresando a ese mismo momento. Y perdón si no lo ilustro como debería ser, pero creo que faltan palabras para poderlo hacer. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Qué tipo de cristiano serías si te encuentras en un evento como estos? ¿Cómo cambiarían tus convicciones? ¿O cómo se reafirmarían? ¿Cómo cambiaría tu tiempo con Dios cada mañana? Tu lectura de la Biblia.
tu evangelismo, tus relaciones. ¿Sabes qué es lo triste? Que muchos estamos esperando algo así. Porque Jesús no se me aparece como para qué. O un ángel o alguna cosa rara, tener una experiencia. Y nos volvemos cristianos de experiencias. Estoy esperando algo que haga que mi vida sea diferente. En lugar de ser sensibles a las Escrituras, de ser sensibles a su palabra, de ser sensibles a estas enseñanzas, o que yo lo veo, lo creo, lo leo, lo creo, y ya, y tomo convicción sobre eso. Pero tal vez estamos esperando la experiencia religiosa, mística, que cambie mi vida. Y tal vez no pase, por lo menos a mí no me ha pasado. Y no significa que no soy cristiano. Pero hay mucho de eso hoy. Cristianismo de experiencia, pero no de convicciones profundas. Eso quiere decir que tú, si estás esperando una experiencia de ese tipo, pones a la experiencia por encima de la palabra de Dios. Porque para ti es más importante lo que experimentes que lo que dice la Biblia. Este es el punto acá. Para ti tiene que ser más importante lo que la Biblia dice que lo que puedas experimentar. Por eso está escrito eso acá. Por eso Jesús no solamente llevó 5 a 3, y por eso Jesús dijo: no se lo cuenten a nadie. No se lo cuenten a nadie. Hasta cuando yo resucite. Ahí sí cuéntenlo. ¿Te imaginas a Pedro allá? Yo con lo emocional que era el tipo, ay, pasó algo que no le puedo contar. Así. De pronto Jacob juega un poquito más tenitos, pero él era como: uy, hermano, usted era visto lo que yo vi. Podemos ser así muchas veces. 3, el tercer momento, y creo que es el más significativo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Es importante recordar, como lo vimos anteriormente, que a menudo la nube es símbolo de la presencia de Dios para proteger y guiar al pueblo de Dios. Dios habla desde la nube y reconfirma a Jesús como su hijo amado, y le ordena a sus discípulos que lo escuchen. El acto de escuchar, sobre todo cuando se trata de Dios, comprende no solamente escuchar, sino obedecer. Vamos a Santiago, marquen ahí Santiago 1:22. Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, cuando Dios confirma a Jesús y le dice: este es mi hijo amado, escúchenlo, está diciendo esto. Fíjense atentamente. Este es mi hijo amado, escúchenlo, obedézcanlo. La Biblia es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Perseverar en vivirla. Es una teología de la práctica más que del intelecto. No sirve de nada que te sepas la Biblia de pasta a pasta si por lo menos no practicas algunos de sus mandamientos. No estamos aquí para ser
teólogos. Estamos aquí para ser cristianos que obedecen. Ese es el punto. A eso estamos llamados. Entonces cuando Dios dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Lo que está diciendo es que lo obedezcan. Obedézcanlo, escúchenlo. Y tiene signos de interrogación, signos de admiración. ¡Escúchenlo! A veces leemos la Biblia sin poner atención en esas cosas, ¿no? Como paso más y derecho. Los signos de admiración quiere decir que hay un énfasis especial. No quiero enseñar aquí español, pero es eso. Si alguno no se acuerda. Yo sé que a muchos no les gustaba español. Ni matemáticas, ni nada. Recreo. Esta orden tiene relevancia eterna toda vez que ahora conocemos de testigos confiables el evento de la transfiguración. La orden es también para nosotros. Necesitamos escuchar a Jesús y obedecer. Quiero que me acompañen a Juan 12, 46. Juan 12, versículo 46. Dice, yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Así que Él espera y Él exige que si escuchamos a Jesús, lo obedezcamos, porque Jesús no habla por su propia cuenta. Solamente habla lo que el Padre le ordenó decir. Si escuchamos las palabras de Jesús, no solamente es para ponerlas detrás de la puerta y en la nevera, es para aplicarlas y vivirlas en nuestra vida. Tenemos que perseverar, lo que significa que tal vez fallemos, pero tenemos que perseverar. Lo que espera Dios y lo que espera Jesús es que nosotros lo obedezcamos, sigamos sus mandamientos. Puede sonar muy básico esto que les estoy diciendo, pero es lo que Él espera, y por eso está ahí. Vamos a Mateo 7. Mateo 7, 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye esas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. La verdad, Dios espera que nosotros obedezcamos su palabra. Puede sonar muy básico, puede sonar muy repetitivo, puede sonar muy, ya escuché eso antes. La pregunta es, ¿estás obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo? Porque si fuera así, ¿por qué el mundo no cambia? ¿Por qué el mundo sigue como va? ¿Por qué? La verdad, no estamos obedeciendo las palabras de Jesús. Tal vez Jesús se quedó en el panorama como un buen maestro moral y nada más.
pero no como alguien que nos está pidiendo que lo obedezcamos. De hecho, dice que el hombre sensato o prudente es el que escucha y obedece. Y el necio e imprudente es el que escucha, pero no obedece. También Jesús dice que Él no nos va a juzgar. Su palabra nos va a juzgar. ¿Sabes qué se va a abrir en el día último? Esto. Se va a abrir esto. Sobre esto nos van a juzgar. Hay personas que creen en Dios y que no les gusta leer la Biblia. Hay personas que dicen creer en Dios y hablan de la Biblia como si fuera basura. La cosa es que sobre eso nos van a juzgar. Te van a decir, ¿tú leíste esto? Y escuchaste a ese loco cada domingo allá y no hiciste nada. ¿Por qué? ¿De qué otra forma vamos a rendir cuentas si no es con su palabra? Entonces, tienes que preguntarte, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? Sus mandamientos. Mire, se los ruego, se los imploro. Escuchen a Jesús. Escuchen sus palabras y obedézcanlas. Vuélvanse a Dios, los que no se han vuelto. Y los que ya se volvieron, permanezcan fieles. Por favor. Necesitamos vivir un cristianismo que realmente haga una diferencia. Ya he visto a demasiados cristianos fracasar como cristianos. Y la verdad no me alegra. Me entristece. Me entristece profundamente. Y cuando tú miras la vida de estos hombres y de estas mujeres que fracasaron como cristianos, vas a ver que decidieron no obedecer a Jesús. No obedecer sus enseñanzas. Y terminaron sus vidas mal, alejados de Dios. Hoy les pido, escuchen sus palabras. Todo eso que pasó, todo este evento de la transfiguración era con un propósito. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué tan significativas son estas palabras para ti hoy? Este es mi Hijo amado, ¿lo crees? Escúchenlo. Es de parte de Dios. No lo estoy diciendo yo. Es Jesús el que lo dice. Escúchenlo, obedézcanlo. Ya no más cristianismo light. Ya no más cristianismo flojo. Necesitamos madurar, y la única manera de madurar es en las Escrituras. Es buscando a Jesús, es teniendo una relación profunda con Cristo. Eso es lo que necesita ocurrir al presenciar el evento de la transfiguración. Nuestras vidas tienen que cambiar. O si no, ¿qué estamos haciendo? Tiene que suceder algo. Tiene que ocurrir algo. Tienes que empezar, por lo menos por tomar la decisión de arrepentirte, bautizarte para el perdón de tus pecados y mantenerte fiel hasta la muerte. Si estás aquí por primera vez, estamos encantados de sentarnos y estudiar la Biblia contigo, que conozcas más de qué se trata esto. Ya nos contaron la transfiguración, ¿ok? ¿Cómo vas a responder a eso? ¿Cómo vas a responder a la gloria de Jesús? Estudia la Biblia. Siéntate con nosotros a hacerlo. Estamos más que agradecidos y privilegiados de que tú quieras tomar esa decisión, pero date la oportunidad de que Jesús cambie tu vida yendo a las Escrituras, porque la gloria de Jesús, su transfiguración, tiene que ser algo más que simplemente información. Tiene que ser algo que cambie tu corazón. Muchas gracias, señora.